Un saludo para todos. Vamos a compartir el Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes y los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Bueno, en este día vamos a hablar acerca de algunas palabras que nos menciona el Evangelio. Y de manera especial quisiera sugerirte que hicieras las lecturas de Isaías 55 del 1 al 3 y de Romanos 8 desde el 35 hasta el 39. Que realmente van a ser regalos maravillosos para tu vida el día de hoy. Centrándonos ya en el Evangelio, quisiera que pensáramos en algunas palabras. La primera palabra a la que te propongo que pensemos es en la palabra compasión. Vio la multitud y sintió compasión de ellos. Jesús se compadece de nuestras necesidades, de nuestras realidades. ¿Y qué es compadecerse? Compadecerse es sentir tristeza, hacer del dolor, del sufrimiento del otro, mi propio sufrimiento. Y ahí es donde se desenvuelven los hechos. Vamos a pensar por un momento en este tiempo de pandemia, ¿qué significa compasión? ¿Cuántos de nuestros hermanos en este momento están pasando por necesidades económicas, espirituales, afectivas, emocionales? Y nosotros somos conscientes de esas necesidades porque Jesús y los discípulos son capaces de ver las necesidades que tenían las personas. Sin embargo, la diferencia está en cómo actuamos frente a esas realidades que vemos. La compasión nos debe mover realmente a que nosotros, como les dijo Jesús a los discípulos, denles ustedes de comer. Nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos de compartir en todo momento, que realmente ninguno de nuestros hermanos en este momento que está pasando por necesidades en esta pandemia se quede sin qué comer, que nosotros de lo poco o mucho que tengamos la capacidad en el corazón de compartir con ellos tu tiempo, de compartir con ellos un saludo, de compartir con ellos que estés pendiente de quienes lo necesitan, pero también de compartir con ellos los que quizás en este momento no tienen con qué hacer un mercado, con qué pagar un arriendo y que están pasando por necesidades. Cuando todos como cristianos tenemos en la mentalidad ese compartir, realmente no hay nadie que vaya a seguir pasando por necesidades porque cada uno de nosotros asumió nuestra responsabilidad de cristiano. Realmente hay que saber que Jesús antes de este texto le habían acabado de contar que su amigo Juan había sido asesinado. Y él estaba triste, inclusive se fue solo. Nos dicen al inicio que cuando recibió la noticia se fue de allí él solo. Él quería estar solo. Y hay momentos en la vida, quizás en este momento de pandemia, tú también estás pasando por necesidades. También estás encontrando cosas que no te hacen sentir bien, que no te hacen sentir cómodo, o inclusive estás pasando por necesidades o momentos donde sientes que realmente estás con lo justo. Pero Jesús, eso no le impidió darse a los otros, eso no le impidió compartir. Hoy te invito a que seamos realmente como Jesús, que podamos darnos a los demás
en todos los aspectos, que podamos compartir con ellos dependiendo de sus necesidades, que podamos dar un abrazo, dar una palabra de aliento, invitar también a través del evangelio a que las personas se llenen en su corazón, pero también compartir el pan que tenemos, compartir de lo que Dios nos ha dado. Y así cada una de las personas va a sentir lo que nos dicen en Romanos 8, 35 al 39, que nada nos va a poder apartar del amor de Cristo, que los demás puedan sentir el amor de Cristo a través de tus acciones. Hoy te invito a que oremos también. Cerremos nuestros ojos y por un momento vamos a pedirle al Señor que nos dé su corazón para poder compadecernos de los hermanos, porque realmente la compasión, la que nos mueve a actuar, la que nos mueve a compartir. Que sea esa compasión, ese hacer dolor, hacer propio el dolor del otro que en este momento está sufriendo porque tiene un familiar enfermo, porque porque estas mismas personas están enfermas, porque se quedaron sin trabajo, porque están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar, porque están cansados, quizás con demasiado trabajo. Hoy te entregamos todas esas realidades, Señor, que estamos viviendo en tiempo de pandemia. Esas realidades que vemos a nuestro alrededor por todas partes. Y te pedimos, Jesús, que nos ayudes a ser como tú. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia. Queremos ser como tú, Señor, para compadecernos, para hacer propio el dolor del otro, para sentirlo como si fuera nuestro, para compadecernos y que esa compasión, Señor, nos mueva a actuar, nos mueva a compartir, nos mueva a ser solidarios, nos mueva a ser rostro del amor de Dios en la vida de las demás personas. Llénanos de ti, de tu presencia, Señor, porque solo con tus ojos y con tu corazón seremos capaces de compadecernos y que la compasión nos movilice a actuar. No solamente orar, no solamente ir a tu presencia y decirte, Señor, pero mira, es que hay tantas personas pasando por necesidades, sino que realmente con tu corazón seamos capaces, Señor, de que eso que sentimos nos movilice, aunque nosotros también estemos pasando por necesidades. Que seamos capaces de ser pan partido, Señor, para los otros como tú lo fuiste. Llénanos de tu presencia, Señor, porque sin ti es imposible. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por estas palabras. Y te damos gracias, Señor, también por lo que hoy nos decías en el texto de Isaías 55 del 1 al 3, donde tú, Señor, nos saciarías nuestra sed. Y te damos gracias por lo que dices en el texto de Romanos 8, 35, 39, donde nos hablas de qué nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Nada nos podrá separar de tu amor. Gracias por esas palabras, Señor, que nos levantan en este tiempo de pandemia. Gracias, Señor, porque así estemos enfermos, así pasemos por dificultades, así pasemos por necesidades, por tempestades en nuestra vida. Nada nos podrá separar de tu amor. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Y alabado sea Jesucristo. Feliz día.